Hola, soy Patricio Abad, director del Programa Nacional Integral de Epilepsia. La epilepsia en el Ecuador es un padecimiento frecuente. Cerca de 200.000 compatriotas la padecen. Lamentablemente, la mayoría de ellos no tienen un control adecuado. Por eso es importante que diagnostiquemos bien la epilepsia. De hecho, la primera causa de tratamiento fallido es un diagnóstico inadecuado. Por esta razón, hemos creado un video educativo con los principales tipos de epilepsias de acuerdo a la clasificación internacional de las mismas. Crisis parciales. Paciente de 3 años de edad con historia perinatal de sufrimiento fetal e hipoxia neonatal. Mientras el paciente se encuentra recostado y despierto en la cama, presenta sacudidas clónicas de la hemicara izquierda con desviación de la comisura labial. Observe sacudidas del hombro y brazo izquierdos y segundos más tarde sacudidas de la pierna izquierda. Note que el paciente hace contacto visual con su madre. No hay desconexión durante esta crisis. El EEG muestra en la región frontal derecha ondas agudas acompañada de una actividad delta rítmico en la misma región. Crisis parcial compleja. Cuando la conciencia está comprometida de manera parcial, la crisis recibe la denominación de crisis parcial compleja. Veamos un ejemplo. El siguiente es un paciente de 35 años de edad, con historia de crisis febriles y epilepsia de difícil control desde los 18 años. Ha recibido varios esquemas de tratamiento sin resultado. La crisis se inicia con desconexión súbita caracterizada por pérdida del contacto visual con el interlocutor. Se ve postura tónica de la mano derecha y automatismos orofaciales con movimientos de chupeteo, deglución, y por otro lado, realiza movimientos sin propósito de la mano y brazo izquierdos. Emite ruidos incomprensibles, gira la cabeza hacia la izquierda y finalmente escupe. Utilizando electrodos esfenoidales, el EEG enseña una descarga focal reclutante, consistente en ondas agudas que se originan en la región temporal del hipocampo izquierdo. La resonancia magnética cerebral en secuencia T2 FLAIR muestra hiperintensidad y atrofia del hipocampo izquierdo. Este es un típico caso de esclerosis mesial del lóbulo temporal. Crisis parcial compleja con generalización secundaria. En ocasiones, una crisis parcial evoluciona a compleja y termina con generalización secundaria. Observe el siguiente video. En este ejemplo, la crisis se inicia con desconexión súbita, automatismos orofaciales y emite un ruido. Observe la postura tónica del brazo y mano derecha y desviación versiva de la cabeza hacia la derecha. Adopta la postura tónica de esgrimista, que finalmente termina con movimientos tónico-clónico generalizados. El EEG muestra una descarga consistente en ritmos rápidos entre 7 y 14 ciclos por segundo, que se originan en el electrodo esfenoidal izquierdo. Estos ritmos, increciendo, reclutan áreas vecinas del mismo hemisferio para posteriormente propagarse al hemisferio contralateral. Crisis generalizadas, idiopáticas o criptogénicas. Ausencias típicas de la niñez.
Son crisis frecuentes, de inicio y terminación rápida, con pérdida de conciencia de cortísima duración. En ocasiones, hay parpadeo y desviación de la mirada hacia el cénit. Veamos un ejemplo. El siguiente paciente es un niño de 5 años de edad que ha presentado últimamente bajo rendimiento escolar. Los padres han notado periodos muy cortos de desconexión. Mientras el niño interactúa con la madre y realiza ejercicios de escritura, se desconecta súbitamente perdiendo el contacto con su madre. Observe parpadeo, movimientos de chupeteo y fijación de la mirada hacia la izquierda con ligera desviación de la cabeza hacia el mismo lado. La crisis dura pocos segundos y el niño vuelve a su actividad inicial. El EEG muestra una descarga hipersincrónica generalizada de complejos de onda aguda y onda lenta a 3 ciclos por segundo, que dura exactamente 10 segundos. Ausencias atípicas. Este tipo de crisis se presentan generalmente como parte de las epilepsias que hoy se conocen como catastróficas por su difícil control. Este se acompaña de deterioro cognitivo, otro tipo de crisis y hallazgos electroencefalográficos característicos. La siguiente paciente tiene 21 años de edad y diagnóstico de síndrome de Lennox-Gastaut, secundario a meningitis diagnosticado a los 6 meses de edad. Observe cómo la paciente sonríe, se nota conectada con el interlocutor y súbitamente se desconecta. Observe automatismos orofaciales y mirada fija. La crisis dura 1 minuto aproximadamente. La paciente se vuelve a conectar y continúa interactuando con el interlocutor. Observe el cambio en el patrón electroencefalográfico. Tres segundos antes del inicio de la crisis, observe en el EEG periodo de atenuación de los ritmos de la base que precede a una descarga hipersincrónica de complejo onda aguda, onda lenta, de gran amplitud a 2 ciclos por segundo. Crisis mioclónicas. Estas crisis se caracterizan por sacudidas súbitas, como toque eléctrico, de grupos musculares simétricos y asimétricos, más frecuentes en los brazos que en las piernas. El siguiente video es el de un varón de 15 años de edad con sacudidas de inicio súbito que se desencadenan en el momento que el examinador toca su espalda. Este es un ejemplo de una epilepsia mioclónica refleja relacionada al estímulo táctil. El EEG muestra una descarga generalizada, hipersincrónica, de poliespiga, onda lenta de gran amplitud, de variedad rápida. Crisis tónico-clónicas generalizadas. Estas crisis se caracterizan por tener un compromiso convulsivo generalizado y presentar una primera fase de contracción muscular tónica y sostenida, seguida por una fase de sacudidas clónicas. El siguiente es un paciente con una lesión traumática de la región temporal anterior izquierda. La fase tónica se caracteriza por una postura en extensión de brazos y piernas y el EEG enseña únicamente artefacto producida por actividad muscular. Note en este paciente la fase clónica con sacudidas generalizadas en las 4 extremidades, acompañadas de un EEG que enseña ondas agudas y ondas lentas distribuidas en los 2 hemisferios cerebrales. Observe en el EEG el patrón ictal de una crisis generalizada tónico-clónica en fase tónica de alto voltaje, con ritmos sobre los 20 ciclos por segundo, seguidos por un patrón ictal de la fase clónica con una actividad más lenta y generalizada, compuesta por espigas y poliespiga onda lenta. Crisis atónicas. Este tipo de crisis
consiste en la pérdida súbita del tono postural, resultando en caída o al menos movimientos de cabeza y apertura súbita de la mandíbula. La conciencia está generalmente disminuida. La siguiente paciente de 3 años de edad presenta retraso en el desarrollo psicomotor y pérdida súbita del tono muscular del cuello. Note que la paciente, mientras es alimentada por su madre, presenta de forma repentina flexión de la cabeza, golpeándose con la taza de leche. El EEG es característico y enseña descargas de espiga y onda variedad lenta, de gran amplitud, acompañada en ocasiones de periodos de atenuación de los ritmos de la base. Crisis psicogénicas. No todas las crisis son de origen epileptogénico. De 10 a 15% de los pacientes que acuden a nuestra clínica de epilepsia presentan crisis psicogénicas. La siguiente paciente de 13 años de edad presenta movimientos estereotipados tónico-clónicas generalizadas pero sin pérdida de conciencia. Es capaz de responder a órdenes mientras está en crisis. Note el cierre forzado de los párpados con movimientos estereotipados del hombro y hemitórax derecho con pausas ocasionales y rítmicas. Note que el EEG es normal sin actividad epileptiforme, solamente artefacto por actividad muscular y parpadeo.